Muy buenas, te doy la bienvenida a este canal de la asociación InsProject. Me llamo Adolfo, no sé si es la primera vez que entras aquí y en el caso de que así sea te voy a explicar un poquito por qué voy a hacer estos vídeos y en qué consiste esta asociación. Desde toda mi vida me he dedicado al mundo del baile y de la competición y llegó un momento en mi carrera deportiva en el que decidí que yo quería ayudar y aportar a otras personas a través también de la terapia. Y por eso emprendí este camino para trabajar con el colectivo de personas con discapacidad a través de las disciplinas como el arte y la cultura, con recursos como el baile, la danza, la música, el teatro, la expresión corporal, todo ello pasado por un filtro de terapia Gestalt. Con el tiempo vi que había una necesidad de aprender, de que la sociedad aprenda muchísimo acerca de este colectivo y decidí que era el momento para escribir un libro que aquí te presento que se llama Las voces silenciadas. Este libro ya tiene cerca de 1 año y medio de publicación y en todas las entrevistas que he hecho desde que he empezado con toda esta aventura literaria me preguntan muchísimo esta pregunta y es: oye Adolfo, después de todos esos años en los que estabas compitiendo, ¿por qué decidiste empezar a trabajar con personas con discapacidad? Y es que tal y como tenemos nuestra mentalidad, parece que tengamos que haber vivido de cerca un caso en primera persona o de alguna persona cercana de haber visto o vivido con una discapacidad. Y este, por ejemplo, no es mi caso. Y siempre que me preguntan esta cuestión, digo que es porque yo lo que quería era aportar, lo que quería era ayudar con lo que ya sabía hasta ese momento, ¿no? Después de 25 años de carrera. Pero siempre me pasa que siento que en las entrevistas no tengo el tiempo necesario para poder explicar de verdad qué es lo que hizo que yo me motivase a emprender un camino como este y a trabajar con este tipo de personas o de colectivos en riesgo de exclusión. Y querría aprovechar estos vídeos que voy a hacer a continuación primero para poder contestar un poco más extensamente esta pregunta, porque tiene mucho peso para el hecho de que yo a día de hoy decida trabajar con personas con discapacidad, y también creo que es una manera de darte a conocer mi historia, de qué es lo que me une a este colectivo, porque yo no he vivido, como te decía, en primera persona el tener una discapacidad. Y esto ya me da mucho que pensar cuando la respuesta que se espera cuando a mí me hacen esa pregunta es: bueno, se dedica a trabajar con personas con discapacidad porque él ha vivido de cerca lo que es tener una discapacidad. Y no es el caso. Así que te invito a que hagas este viaje conmigo, este viaje a través de los años, y descubras poquito a poco qué es lo que me ha llevado hasta este punto y hasta poder presentarte este libro. Vamos allá. Bueno, pues como te decía, me llamo Adolfo Pablos, nací el 20 de diciembre del año 88, tengo 35 años ahora en este momento que estoy grabando este vídeo, y desde muy pequeñito, de una manera un poquito inconsciente, yo ya sabía que lo que quería hacer en mi vida era dedicarme al mundo del baile. Creo que empecé a bailar y a andar prácticamente a la vez, y la verdad es que tiene mucho sentido que este acabase siendo mi vocación, porque los recuerdos que tengo en mi infancia, prácticamente todos los recuerdos que tengo, están vinculados con el baile o con alguna experiencia vivida a través del baile, ¿no? Date cuenta de que yo soy de una ciudad de Valencia, que se llama Sagunto, que no está lejos de la capital, pero bueno, que no es una ciudad enorme como Valencia, en la que puedes encontrarte muchísimos recursos para todo. Hace 30 años, cuando yo vi y sentía, sobre todo sentía, que lo que más me apetecía hacer era dedicarme a bailar, tuve la grandísima suerte de que nací en un hogar en el que esto no fue un problema. Creo que si nos damos cuenta un poquito de qué tipo de sociedad y de sistema hemos construido las personas a lo largo de la historia, pues creo que te puedes imaginar, ¿no? Como te decía, que hace 30 años un chico de una ciudad no muy grande quisiera bailar, pues como que no estaba bien visto, porque ya sabes, lo típico: el azul para los chicos y el rosa para las chicas. Y de ahí nuestras cabezas a veces no pueden salir. Entonces, ¿qué pasaba cuando un chico de repente quería bailar o que se sentía diferente? Pues que esto era visto muchas veces como un problema.
como te decía, no fue un problema en mi casa. Tuve esa grandísima suerte de que mi familia me apoyó siempre muchísimo. De hecho, soy súper consciente de que sin ese apoyo a día de hoy no habría llegado a los sitios que he podido llegar. Pero sí que te puedo decir, y esta es la primera cosa que me relaciona con las personas con discapacidad, y es el rechazo y el bullying sufrido en la escuela, en aquellos años, ¿no? Date cuenta de que para mí bailar era una cosa natural, era una cosa que salía y que tampoco podía controlar ni debía de controlar. Pero esto no estaba nunca bien visto pues, por las personas que venían conmigo a clase. Y de esos años, la verdad, te estoy hablando ya desde los 5 o 6 años hasta los 11 12, quizá un poquito más. La verdad es que mi cerebro ha borrado muchísimos momentos. Dicen que cuando tenemos un trauma, nuestro cerebro, como una autodefensa, decide borrar según qué experiencias, y yo creo que realmente eso es lo que me ha pasado. Porque a día de hoy me cuentan a veces momentos que yo he vivido, situaciones que me han hecho pasar, y simplemente no las recuerdo. Esto a veces me choca mucho escucharlo, pero también veo, ahora que se habla tanto, ¿no?, de la salud mental, del bullying, del rechazo, del acoso, que es una cuestión que le ocurre muchísimo a muchísimas personas que sufren de ello. Pero bueno, por un lado, en ese momento, fijaos, ¿no? Yo tendría, pues eso, 9, 10 años. Por un lado, yo vivía súper feliz cuando tenía la oportunidad de poder dedicarme a bailar, que era lo que más me gustaba. Y por otro lado, tenía un miedo terrible de poder ir al colegio, de tener que ir al colegio, porque sabía lo que me esperaba, ¿no? Pero bueno, gracias a ese apoyo que tuve en casa, empecé a competir dentro de una disciplina del baile que es baile deportivo, que si no sabes lo que es, pues te la explico muy rápido. Y es baile de salón a nivel competitivo, se solía hacer en pareja, también se puede bailar en grupo o individual. Y así empezó muy poquito a poco y de una manera como muy inocente un estilo de vida. Cuando las personas empezamos a competir, pues desarrollamos una mentalidad y una disciplina muy fuerte, y aunque seamos personas con una edad muy pequeña, o que tengamos muy pocos años, pues empezamos a tener una serie de responsabilidades que nadie nos impone tampoco, sino que que la propia experiencia de la competición nos hace tener. Yo ya recuerdo desde muy pequeño ser una persona con mucha determinación, sabiendo qué era lo que quería, y me da mucho de qué pensar, ¿no? De que gracias a ese apoyo familiar, yo no me cuestionaba nunca que lo que yo tenía que hacer era bailar. Porque cuando salía de mi casa, de esas paredes de seguridad, siempre era muy cuestionado. Si te vas a un poquito lo que te estaba contando al principio, creo que tiene mucha relación, ¿no? Yo no sé lo que es vivir con una discapacidad en primera persona, ni en una persona cercana, en mi familia, pero sí sé lo que es vivir el rechazo, sí sé lo que es vivir el acoso o la violencia. Y desgraciadamente te tengo que contar, ya con unos cuantos años de experiencia en mis espaldas, que en todos los grupos de personas con discapacidad a las que puedo dar clase o sesiones, siempre hay más de una persona que recibe ese acoso, que recibe ese bullying, simplemente por el hecho de tener una discapacidad. En mi caso era por sentirme diferente, por ser un chico diferente, por dedicarme a algo que no era lo esperado. Pero esto también ocurre con las personas con discapacidad, porque hemos construido una sociedad en la que todo lo que se sale de un molde es rechazado. Todo lo que se sale de ese molde es raro. Y al final, con los años me doy cuenta, ¿no?, y reflexiono con todo lo que ha pasado en mi infancia, de que eso me une mucho a las personas con discapacidad con las que yo trabajo, porque puedo entender, aunque no viva lo mismo, aunque tengamos vidas y situaciones diferentes y personajes diferentes, aunque no seamos las mismas personas, puedo entender desde ese lugar qué es lo que muchas veces están sintiendo. A veces ocurre que cuando tenemos una clase y salen estos temas, es inevitable que las personas lo pasen mal al compartirlo, pero es muy necesario que se le dé voz, que las propias personas puedan expresar y decir, oye, estoy viviendo esto y no sé cómo gestionarlo. En mi caso, desde la infancia, quizá no me tocaba tener que saber cómo gestionar ciertas cosas. De hecho, no entendía nada.
Y es que al final hay que llegar a esta conclusión, y es que no hay nada que entender. El cerebro, nuestra cabeza, siempre intenta entender esto, y esto es una cosa que explicamos muchísimo en las sesiones a las personas que están viviendo esta situación. No tienes nada que entender, esto no es justificable, no eres culpable. El hecho de tener una discapacidad no te hace culpable ni responsable de tener que recibir cierto acoso. Tú eres tú, con tus circunstancias, con tus condiciones, con tus situaciones, y si no estás haciendo daño a nadie, no tienes por qué recibir esta violencia, porque muchas veces las personas que recibimos esta violencia acabamos justificándola, diciendo, bueno, como soy así, me lo puedo merecer o me lo merezco. Y esto jamás debe de ser una opción. Estos años de la infancia, como te decía, pasaron con muchísima rapidez y a día de hoy a veces me cuesta reconocer que hay partes de esa parte de mi vida que no recuerdo, pero sí que hay algunas cosas que recuerdo, ¿no? Es esa ilusión por todo lo que era comenzar con el mundo de la competición. También me acuerdo mucho que en el colegio tuve también una de estas personas que son salvavidas, fue un profesor que se llama José María Ramírez, no sé si estará viendo esto, pero desde aquí gracias. Y es que cuando vio que era esto lo que me estaba ocurriendo, decidió que me tenía que cambiar de entorno y cambiar de clase. Que ojo, a día de hoy quizá, viendo y sabiendo ya lo que sabemos, no es esta la solución. La víctima no tiene por qué irse del entorno, sino son los propios acosadores o acosadoras quienes tienen que irse. Pero en ese momento, bueno, con los recursos que había, es lo que hizo, y nunca le daré suficientemente las gracias, porque las amistades que tengo a día de hoy son desde ese momento. Fijaos que yo pasé en el recreo de que me pegaran a que me pidieran enseñar a bailar, y yo estaba en shock diciendo, bueno, esto es una maravilla. Y esa poquita confianza que yo tenía en las personas, fui poquito a poco recuperándola. También es verdad que en mi antigua clase tenía personas maravillosas que me acompañan aún a día de hoy en mi vida, ¿no? Pero eso era una minoría. De hecho, me doy cuenta de que esa minoría éramos las personas más raras, las que nos salíamos de esa norma que antes te decía. Y esto es otra reflexión que te dejo para que veas la relación que hay entre lo que yo he podido vivir o lo que tú puedes estar viviendo y el hecho de que al final decidas dedicarte a un colectivo en riesgo de exclusión. Y es, ¿qué es lo normal? ¿Quiénes son las personas normales? Al fin y al cabo, somos personas, las personas somos diversas y esa es nuestra riqueza, el ser diferentes. Y ojo, no somos iguales, merecemos la igualdad, pero es que no somos iguales. Tú que estás viendo este vídeo no eres igual que yo, ni te llamas como yo, ni has vivido las mismas cosas que yo, pero te mereces la igualdad que yo también me merezco. Y esta es otra cosa que también intentamos explicar en las sesiones de los grupos de personas con discapacidad. Como te decía, mi infancia transcurrió mucho con todas estas emociones a flor de piel y a la vez intentando comprender, y de verdad me ocurre que a día de hoy trato con estos grupos y veo que están en esa misma situación y digo, bueno, quizá esta es una de las razones, ¿no? Si me voy a mi infancia, por las que tú decidiste trabajar con este colectivo. Voy a seguir más adelante con otro vídeo contándote otra etapa más adelante de mi vida, que es la adolescencia, para poder seguir contestando a esta pregunta. ¿Por qué me dedico a trabajar con personas con discapacidad? ¿Por qué he escrito un libro como Las voces silenciadas? Quédate o suscríbete, dale al like, comparte, comenta lo que quieras. Podemos hacer de este un espacio seguro para hablar de estas cosas, pero en el siguiente vídeo te voy a contar un poquito más de por qué decido trabajar donde trabajo. Un abrazo y no seas capacitista. ¡Hasta luego!